¿Quién es el hombre tras la primera gran teoría del conocimiento y del Estado? Hola Masters, hoy vamos a comenzar una nueva serie en nuestro canal, así que pon atención porque vamos a comenzar con uno de los grandes, de los más grandes. Estoy hablando de Platón. Pero claro, primero tenemos que sernos conscientes de que para poder hablar de la vida de Platón, una persona muy influyente pero que vivió hace mucho tiempo, hace más de 2400 años, tenemos que hacernos conscientes de los lugares desde los que podemos obtener información a través de él, es decir, de las fuentes. Y es que Platón mismo solamente nos da dos datos biográficos en toda su obra. El primero es que nos dice que él efectivamente estuvo presente durante el juicio de Sócrates, que nosotros conocemos por la obra de la Apología. Allí Platón se cuenta dentro del grupo que estaba dispuesto a pagar la fianza para poder condonar la pena a la que iba a ser sometido Sócrates. Y en segundo lugar nos señala que él no estuvo presente durante la muerte de Sócrates en la prisión. Básicamente, él dice que estaba enfermo. Y en este punto la verdad es que no podemos saber si esto es tal cual lo dice Platón o si realmente se trata de una ficción literaria, de un recurso para poder dramatizar más la situación. ¿Cómo saber? Otra fuente contemporánea de la vida de Platón es Jenofonte, que básicamente lo menciona así como al paso como uno de los miembros del círculo más cercano a Sócrates. Y a estos testimonios también se suma Aristóteles, que fue discípulo directo de Platón, y que básicamente nos señala que Platón, de joven, antes de ser discípulo de Sócrates, fue también discípulo de Crátilo, que era un pensador heraclitiano, es decir, que seguía a Heráclito. Y eso es básicamente lo que tenemos, pues la primera biografía completa de Platón surge recién 400 años después de la muerte del filósofo. Así es, la primera biografía completa que ha llegado a nosotros recién se escribió 400 años después de que Platón ya estaba bajo tierra. Y esa época de la que surge esta biografía realmente es una que podríamos considerar como acrítica. Por lo que esa biografía más bien podría tratarse mejor como una especie de leyenda platónica. Así es. Pero bueno, vamos a la biografía. Platón nació el año 427 a.C., a inicios de la guerra del Peloponeso. Y ya hay que saberlo desde el principio, él no se llamaba Platón. Platón es un sobrenombre. Su verdadero nombre era Aristócles y le decían Platón, que significa el de anchas espaldas. Imagínate que en un pueblo en el que era costumbre realizar gimnasia, ser soldado, la mayor parte de la gente tenían un buen físico, estaban bien preparados. Así que para que a Aristócles en especial le hayan destacado el tener una espalda ancha, quiere decir que debe haber sido realmente bastante fornido. Hoy probablemente en España le llamarían el cachas o algo por el estilo. Probablemente el caso más similar que tengamos en nuestros días sería el del filósofo contemporáneo Arnoldo Negrete. En fin, Platón probablemente nació en Atenas o en Egina. Ambas ciudades que eran rivales, y han sido rivales en muchos periodos en la historia, y que están muy cerquita. Su padre se llamaba Aristón, por lo que su verdadero nombre, Aristócles, probablemente sea también una variante del nombre de su propio padre, y su madre se llamaba Perictione. Y la verdad es que ambos tenían abolengo, eran de clase alta y bastante aristocrática. Por ejemplo, se decía que el linaje de su madre se remontaba a Poseidón, y que el linaje de su padre se remontaba a Codus. No ese, sino que Codus, el último rey de Atenas, de quien también se decía que era hijo de Poseidón. Esto nos muestra que la familia de Platón realmente era muy noble. Y es más, es muy probable que por el lado de su madre también estuviera emparentado con Critias y Cármides, quienes fueron prominentes figuras de la oligarquía de los 30.
Y menciono este dato porque obviamente hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros sabemos que Platón critica la democracia. Y es que claramente la democracia viene a deponer a sus tíos, básicamente. ¿Mm? Y es que el linaje de Platón y este abolengo, esta aristocracia a la que pertenecía realmente era muy exquisita. Se dice incluso que estaba emparentado con el propio Solón, el gran estadista Solón, por lo que su familia realmente tiene que haber sido una de las más distinguidas de las que llegaron a Atenas durante el siglo V a.C. Pero además este abolengo y esta nobleza y el remontarse a este origen divino de sus familias paterna y materna realmente no era suficiente para sus admiradores, quienes llegaban incluso a citar a su propio sobrino, Espeusipo, para probar que el verdadero padre de Platón no era otro que el propio dios Apolo. ¿Ah? ¿Y ustedes creen que esto de la fanfiction es algo que se inventó ahora? Y bueno, Platón no siempre quiso ser filósofo, sino que siendo muy joven primero se interesó por la poesía y el teatro, llegando a componer incluso poemas y obras para que se interpretaran públicamente. Hasta que, más o menos a la edad de 20 años, conoce a Sócrates y realmente se vuelve loco por la filosofía y deja todo para poder dedicarse de lleno a aprender con este nuevo maestro. Se dice incluso que Platón tomó todas sus obras de poesía y teatro y las quemó. Pero probablemente esto no sea más que otro fanfiction inspirado en el ataque que Platón hace a la poesía en su obra La República. La cuestión es que Platón fue discípulo de Sócrates durante 8 años, hasta la muerte del maestro en el año 399 a.C. En ese momento, cuando Sócrates muere, Platón toma la decisión de viajar, dejarlo todo por un tiempo y viajar y conocer el mundo. Y aquí las versiones de estos viajes de Platón, la verdad es que cambian bastante. La primera versión viene de la llamada Carta Séptima, que es una carta que se puede atribuir a Platón, pero cuya autoría está un poco cuestionada, entonces no se sabe 100% si es o no es de Platón. Pero existe la posibilidad de que haya sido escrita de puño y letra por Platón. La cuestión es que esa carta relata que Platón viajó a Italia y Sicilia. Hasta ahí todo bien. Muchos años después de esto, Cicerón relata que Platón viajó efectivamente a Italia y Sicilia, pero también a Egipto. Y bastantes años después de Cicerón, ya tenemos que Platón viajó a Megara con Euclides, a Cirene con el matemático Teodoro, a Egipto a estudiar con los sacerdotes, a Italia a continuar estudiando con los pitagóricos. Algunos dicen que incluso quería ir a estudiar a Persia con los magos, y que no pudo. Entonces otros dicen que estudió con los magos, pero que lo hizo en Fenicia. Estos relatos básicamente nos hablan de que Platón estuvo 12 años viajando continuamente. 12 años de continuo viaje. Y se coronan con la historia de que más o menos a los 40 años, Platón llegó a Siracusa. Y allí visitó la corte del rey Dionisio I de Siracusa, al cual no le gustó nada la libertad con la que Platón se estaba expresando en su corte. Eso no le gustó nada. Así que este buen rey sabio lo mandó secuestrar y vender como esclavo. Así una cosa poca, tranquilidad. No se andaba con cosas el caballero. La cuestión es que la historia no dice que el rey lo vendió ahí mismo en Siracusa como esclavo, sino que lo trasladó, hizo como una exportación, y lo mandó a vender a un mercado de esclavos en la isla de Egina. Y a esto la historia agrega que como la isla de Egina era una rival a muerte con Atenas, hace poco habían promulgado una ley que decía que el primer ateniense que pusiera un pie en la isla sería ejecutado. Justo cuando Platón iba ahí en el barquito, ¿ah? Justo. Pero en la ciudad había un buen ciudadano de Cirene que lo salvó, lo compró y, como Atenas está más o menos cerca, lo mandó a Atenas, lo trasladó, te fuiste y salvó a Platón. Y gracias a eso pudimos seguir teniendo Platón. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todas estas historias es real y cuál no? Una buena pregunta. La cosa es que Platón pudo efectivamente haber ido a Egipto.
él habla de Egipto en sus diálogos. Sin embargo, el dominio que muestra del tema y de lo que habla de Egipto y cómo lo describe no es necesariamente el conocimiento de alguien que tenga que haber estado ahí, sino que podría haberlo también adquirido a través de otras fuentes, como por ejemplo haber leído a Heródoto o haber conversado con extranjeros. Perfectamente posible. Sin embargo, sí estamos seguros de que visitó Italia y Sicilia. ¿Y por qué? Porque la verdad es que el manejo que muestra de las tradiciones pitagóricas y órficas en sus propias obras es realmente muy fino. Así que lo más probable es que él efectivamente haya visitado estos lugares y haya estudiado. Pero probablemente todo lo demás, que fue vendido como esclavo, que estuvo 12 años viajando sin parar por casi todo el Mediterráneo y que se educó en tradiciones de pensamiento oriental, lo más probable es que no sea efectivo. Existe la sospecha de que esta fanfiction, de que todas estas historias increíbles sobre Platón no sean más que una invención de los neopitagóricos de Alejandría, quienes sostenían que tanto la filosofía como la ciencia griegas estaban tomadas de la teosofía oriental. Y esta tesis neopitagórica fue aceptada tanto por judíos como por cristianos sin ningún problema, pues les permitía decir que la filosofía griega era realmente un robo de escritos hebreos. Y si esto te pareció interesante, pues aún no tienes idea de lo que está por venir, así que mejor que te suscribas. La cuestión es que el año 387 a.C., Platón vuelve definitivamente a Atenas. Y no lo hace como ahí alguien que no tiene ningún grado de influencia ni nada, sino que ya se le ve como líder de una escuela, líder de lo que hoy nosotros podríamos entender como una universidad. Estas escuelas que existían en Grecia fueron el germen de las instituciones académicas de hoy, tanto en investigación, como en divulgación, como en enseñanza, en profesionalización. De una u otra forma, ahí se encuentra la primera semilla de lo que va a ser la universidad que hoy conocemos. Y una de esas escuelas, una de las más importantes, fue la Academia de Platón. ¿Pero por qué se llamaba academia? Hoy para nosotros academia es el sinónimo de la universidad, del ambiente y de toda la actividad que tiene que ver con la educación superior y con la investigación, con la ciencia. Pero la verdad es que el origen de la palabra es bastante menos glamuroso. Resulta que el terreno donde estaba emplazada la escuela de Platón tenía un santuario a un héroe de la ciudad que se llamaba Academo. Así que el terreno era como el lugarcito de Academo, el lugarcito donde está el santuario de Academo, la zona de Academo. Esa es la academia. Y sería. Y en esta academia básicamente había dos niveles de educación. El primero era la geometría, que era la disciplina introductoria, preparatoria. Y luego se enseñaba la dialéctica, que vendría siendo lo que hoy consideramos una educación superior. Pero como te decía, esta escuela de Platón no era la única en Atenas, sino que además tenía una rival, la escuela de Isócrates. Así es, mientras la escuela de Platón enseñaba ciencia y filosofía, la escuela de Isócrates estaba orientada a enseñar a hombres de acción, oradores y políticos. Así que la escuela de Platón se empeñaba en tildar a sus adversarios de superficiales, mientras que la escuela de Isócrates hacía lo mismo con la de Platón, pero diciendo que eran inútiles. Así que aquí ya desde el principio tenemos algo así como un Miyagi-Do versus Cobra Kai filosófico. Y bueno, así Platón pasó por lo menos 20 años siendo el director de la academia. Hasta que, cuando él tenía más o menos 60 años, el año 367 a.C., recibió una noticia. Esta noticia venía de Dion, uno de sus antiguos alumnos y admirador, que le estaba comentando que ahora se encontraba a cargo del gobierno de Siracusa porque su antiguo rey y amigo de Platón, como ya hemos contado, Dionisio I, había muerto. Y ahora su heredero, Dionisio II, que era un muchacho débil e impresionable, había heredado el trono. Y como era todavía muy joven, Dion era una especie de mano del rey. Entonces Dion le dice a Platón: «Hey Platón,
este es el momento, este es el gran momento que has estado esperando para poder llevar a cabo tu proyecto político. Poder por fin formar un rey filósofo o un filósofo rey. Y a Platón en ese momento le brillaron los ojitos, le brillaron y partió a Siracusa. Y entonces Platón no tuvo ningún tipo de miramiento con el pobre Dionisio II y lo sometió a estrictos estudios, sobre todo de la geometría, que era la disciplina preparatoria. Entonces el pobre Dionisio en un momento dijo: oye, pero no que me están formando para ser gobernante, ya estoy cansado de estudiar geometría. ¿Cuándo viene la política? Dame la política. Y se terminó cansando. Hasta que llega el momento en que Dion, que había invitado a Platón, pierde su poder. Y Platón, que aunque era un soñador, no tenía un pelo de tonto, en ese mismo momento empezó a presentar su renuncia y a pedirle al rey que por favor lo dejara volver a Atenas. La cosa estaba comenzando a fracasar. Pero entonces, unos 2 años después, Platón regresó a Siracusa para tratar de hacer que Dion y Dionisio volvieran a estar en buena onda, que se reconciliaran. Pero no hubo caso, fracasó completamente, al punto que Dionisio se volvió un tirano y Dion organizó un ejército y lo derrocó. Pero entonces llegó otro antiguo estudiante de Platón, Calipo, que terminó matando a Dion para tomarse el poder y finalmente convertirse también en un tirano, al cual finalmente el hermanastro de Dionisio termina también derrocando. Y esto, como te podrás dar cuenta, es la pesadilla de Platón encarnada. Un tirano tras otro. Y todos derrocados, no family friendly. La verdad es que fue un desastre total. Sin embargo, se dice que Platón, hasta el final de su vida, siempre siguió creyendo que el mejor tipo de gobierno era aquel que sumaba una dupla política, conformada por un joven príncipe y un viejo estadista. Y no se sabe si Platón se casó o tuvo hijos. Existe la teoría de que hubiese llevado una vida ascética, es decir, como una especie de monje. Sin embargo, esto es realmente muy poco creíble, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones sociales de Platón y de todos sus viajes y todo eso. Suena poco creíble. Y así finalmente, a la muy avanzada edad de 81 años, el año 346 a.C., Platón muere. Y quizás lo hizo en medio de una boda.